Bienvenidos todos, todos mis hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? A ver, la pastora Dora tiene deseos de hacer la oración de inicio, por favor. Genial. Estás muteada, hermana, por favor, abrí el micrófono. Ahora sí. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Oramos, Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por todo lo aprendido y lo que estamos aprendiendo y el conocimiento que estamos adquiriendo. Qué buenos comentarios de la profesora recién. Te damos gracias porque eso nos hace madurar. Te damos gracias, Señor, por todo esto que estamos aprendiendo y nos lleva a nosotros a madurar espiritualmente. Gracias por todo lo que vamos a aprender en esta noche, Señor, también mañana, y todo lo que en este tiempo hemos adquirido conocimiento han sido de sabiduría para nuestro crecimiento espiritual. Gracias te damos, Señor, por esta oración, por este encuentro, esta condonía entre todos que estamos aquí reunidos. Oramos por la profe ahora en esta noche, que tú le des sabiduría y ese conocimiento maravilloso para hacernos entender tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, habíamos quedado ayer en la violencia emocional, ¿no? ¿Se acuerdan? Violencia psicológica y emocional. Habíamos empezado a hablar sobre eso y seguimos con otros temas. Creo que había llegado a leer hasta violencia sexual, lo que significa, pero lo vuelvo a reiterar por las dudas, ¿no? Violencia sexual. Entre los diferentes tipos de violencia encontramos la violencia sexual. ¿Qué es la violencia sexual y qué situaciones incluye? Dentro de la violencia sexual se incluye todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, así como las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluido en el hogar y en el lugar de trabajo. La violencia sexual es la violencia que más está en auge en este tiempo, por diferentes cosas. En la televisión encontramos mucha ofensa sexual, ¿no? Ya sea visual o de palabra también. Y gente que ha tenido acoso sexual en el trabajo también. Eso es muy feo. Eso como que aísla a la persona, como que la deja en un lugar de vulnerabilidad y es a veces vergonzoso pedir ayuda en esos términos, ¿no? Porque uno piensa que si lo están acosando sexualmente en el trabajo, según en la situación que esté económica, puede llegar a perderlo si denuncia. Entonces eso es como un impedimento también y uno tiene que guardarse todo eso, ¿no? Así que yo quisiera que si alguien tiene algo para decir sobre esto, que, que lo diga, que levante la mano y hable porque testimonios también son importantes. Si no, seguimos. Héctor, ¿hay alguien? La profe dice, levanten la mano con los emoticones, hermanos, porque si no, no... Claro, Muchos en la pantalla. se entiende.
Porque si me levantan la manito así no los llego a ver a todos. Tengo 3 pantallas para ver. Qué suerte. Y si no, no podría hacer este trabajo. Tal cual. No está levantando la mano nadie. Estoy Bueno, pasando de un lado al seguimos otro y... entonces. Violencia económica o patrimonial. En el ámbito familiar incluye cualquier acción u omisión de quien afecte o impida la atención adecuada de las necesidades de la familia o alguna de las personas a las que se refiere la presente ley. Daña, pierde, sustrae, destruye, retiene, distrae o se apropia de objetos, instrumentos o bienes. En el ámbito nacional comprende los ataques por parte de grupos más grandes motivados por el afán de lucro económico, tales como los llevados a cabo con la finalidad de trastornar las actividades económicas, negar el acceso a servicios esenciales o crear división económica y fragmentación. En la violencia contra la mujer, es según las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre disposición del patrimonio de la mujer, incluyéndose los daños o los bienes comunes o propios mediante la transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación, retención de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Lo mismo es con el hombre, ¿no? En el trabajo, cuando no se le paga como se le tiene que pagar o cuando se le dice, no, te pago hoy, te pago mañana y así, eso también entra dentro de la violencia económica. Seguimos. El punto 5 era violencia contra la mujer. Otra de las clases de violencia es la que se da contra la mujer. ¿Cómo se describe este tipo de violencia? Según la ONU, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción a la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Violencia contra niños y niñas. Entre los distintos tipos de violencia que existen, una de las más preocupantes es la violencia contra niños y niñas. Según la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, la cual comprende la integridad física, psicológica, cultural, moral, emocional y sexual. En consecuencia, no podrá someterse a ninguna modalidad de violencia tales como el abuso, explotación, maltrato, tortura, penas o tratos inhumanos, crueles y degradantes. Seguimos. Violencia contra las personas mayores. Otro tipo de violencia presente en la sociedad actual es dirigida a las personas mayores, que junto con los niños pequeños son uno de los grupos más vulnerables. Según la Organización Mundial de la Salud, realizar un acto único reiterado o dejar de tomar determinadas medidas necesarias en el contexto de cualquier relación en la que existen expectativas de confianza y que provocan daño o angustia a una persona mayor. Es el caso de los abuelitos cuando son, no sé si vieron, cuando son maltratados en los asilos o muchas veces son dejados de visitar por sus familiares en los que ponen toda su confianza y expectativa, ¿no? Y eso. Cuando alguien tenga algo para aportar, pone el emoji de la manito, por favor. Si no, sigo.
Violencia de género. Bueno, la violencia de género ya sabemos. Sí, en la misma casa también, sí, por supuesto. Los abuelos sufren violencia también en la misma casa. Es cuando quieren ellos tener una vida hogareña y también, bueno, hay descuido, hay abandono de persona y bueno, y los llevan a esos lugares, ¿no? Esos lugares donde también los maltratan, que son en los asilos. No en todos, pero se da mucho que la gente que trabaja en esos lugares a veces no tiene la suficiente paciencia como para tratar con esa clase de personas, ¿no? Personas mayores, y a veces tampoco tienen la formación, porque entran porque saben poner una inyección o como enfermeras, pero no tienen una experiencia en tratar eh, emocionalmente a los adultos mayores. Estaría bueno eso, poder formarse en eso para poder entrar a trabajar en esos lugares, ¿no? Bueno, violencia de género. Violencia contra personas con discapacidad. La violencia contra personas con discapacidad es toda aquella distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedentes de discapacidad, consecuencias de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el conocimiento, ejercicio o disfrute de las personas con discapacidad, así como de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Violencia doméstica o intrafamiliar. Otro de los tipos de violencia es el que suceden en el hogar o entre los miembros de la familia. Cualquier acción u omisión directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las personas integrantes de una familia, y las formas en que se manifiesta puede ser violencia psicológica, física, sexual y patrimonial. Sí, violencia a uno mismo, sí. La violencia a uno mismo es esa que ejercemos cuando pensamos que no somos capaces de hacer determinada cosa, nos culpamos por eso, nos castigamos, o puede ser también cuando recurrimos a dietas estrictas para mantener un determinado peso que terminan dañando nuestra salud. Esa es la clase de violencia también contra uno mismo que manejamos. También en la iglesia pensamos que otros pueden ser mejores que nosotros. Eso lo vi mucho yo, el tema de sentirse mal porque estando en los cultos o las personas se sentían como que eran menos, trataban de imitar a otras personas y caían en la cuenta de que no iban a, sí, la violencia espiritual, sí, de que no iban a lograr ser lo mismo. O sea, Dios nos dio propósito a cada uno y lo peor que podemos hacer en la violencia contra uno mismo, como violencia contra uno mismo, es compararnos. Nos vivimos comparando con todos, con las situaciones de cada uno, eh, con lo material de cada uno y, y bueno, y perdemos el objetivo, ¿no? Terminamos deprimiéndonos, frustrándonos porque no conseguimos y no alcanzamos. Algo que también promueve la violencia hacia uno mismo es
esto de que no podemos tener aquello que queremos, que deseamos en la parte económica, lo vemos inalcanzable. El consumismo es una de las partes que sí hace que ejerzamos violencia contra nosotros mismos, porque la frustración de no tener es tan grande, de no poseer cierta cosa, que de ahí es donde empiezan los conflictos de a delinquir, empiezan los chicos a delinquir, la gente joven y bueno, para poder tener todo lo que no pueden tener, ¿no? De forma normal, digamos. Ahí también es cuando empezamos a culparnos y empezamos a agredirnos físicamente. Como decían recién en el mensaje, la autoflagelación. Nosotros como decía recién, nosotros nos comparamos con el resto físicamente, intelectual, económicamente y materialmente, y espiritualmente también. O sea, y dice que el resultado de no aceptarse a uno mismo trae como consecuencia que busquemos castigarnos continuamente. Nos insultamos, pensamientos negativos, dietas rigurosas y toda clase de excesos, perjudicando a nuestra persona, ¿no? Muchas veces el individuo no está conforme con su cuerpo. Vemos, comparamos a otras, nos comparamos con otras personas y que se ven mejores físicamente y abusamos de pastillas, abusamos de cosas que nos hagan adelgazar y ahí es cuando no conseguimos los resultados rápidos que queremos. Empezamos con las lecciones, las autolecciones, más en eso se ve más en los jóvenes, ¿no? Que son más propensos a eso, a recurrir a las drogas, al vicio, a la prostitución también. No es buena ninguna comparación, sí, ninguna clase de comparación, pero lamentablemente vivimos de la comparación y con la comparación. ¿Por qué? Porque no aprendimos todavía a aceptarnos y a amarnos lo suficiente a nosotros mismos. Entonces siempre tenemos que estar viendo el resultado del otro para compararlo con el nuestro. Eso nos lleva a irnos a pique, ¿no? También muchos de los males que hay en las redes sociales es esto de también ponernos a la par del otro y buscar como un referente y hacer entrar en esos juegos peligrosos que hay hoy en día, ¿no? Esos que te llevan al borde de la muerte y bueno, tenés que ser mejor que el otro y esa competencia te puede llevar a perder la vida. O sea, por una cosa tonta. eh, y bueno, y intelectualmente también. Sí, sí, eso es, sí. Quieren tomar, los jóvenes quieren tomar obviamente, modelos a seguir, ¿no? Que son más vulnerables en ese tema y bueno, eso es lo que los lleva a perderse en eso. Intelectualmente también podemos fingir que estamos bien con lo que sabemos, pero aparece alguien un poco más carismático y el compararnos nos deja un lugar de desamparo e inseguridad y olvidamos que quizás estemos mejor preparados en ciertos campos, preparados, ¿no? Pero al ver al otro, que es un poco más y que tiene esa gracia para hablar y ese desenvolvimiento, eh, nos frustra. Materialmente queremos lo que tiene el otro, deseamos estar en posiciones superiores al resto. Eso es otra cosa, otro tema para castigarnos, ¿no? Para, para ejercer violencia sobre nosotros mismos. Frustrarnos cuando no logramos resultados económicos que esperamos. Y así.
Bueno, vamos a seguir con esto. Y vamos con la violencia doméstica. Para prevenir la violencia en el hogar, tenemos que escuchar activamente, ponernos en lugar del otro, así generamos un ambiente de confianza clave para mejorar la comunicación en casa. Eso me había olvidado de decirlo cuando estábamos con esto de la violencia. Alguien me escribió y saltamos a la violencia que me la había salteado, violencia contra uno mismo. Bueno, y seguimos entonces. Violencia en las comunidades, en las calles y los espacios públicos. Este tipo de violencia incluye desde delitos callejeros, asaltos, violencia vial, pandillas, homicidios, violaciones, es decir, incluye todos aquellos delitos que ocurran en la vía pública. Violencia en la escuela. La violencia en la escuela es otro tipo de violencia que desgraciadamente podemos encontrar en muchas ocasiones en la actualidad. Dentro de esta clase de violencia podemos diferenciar dos tipos. Violencia que se produce en el interior de la escuela con diversas formas de abuso y discriminación entre escolares. Y violencia que se presenta desde la escuela hacia los jóvenes, como la que se produce por la imposición de modelos de disciplina que violan los derechos humanos. En este caso tenemos el bullying en los colegios, ¿no? Los compañeros, los alumnos, entre ellos se discriminan, se insultan, se degradan, hasta eso se ve también hasta en en el mismo grupo de amigos, ¿no? No se respetan, y eso es, diríamos que es una de las causas también de suicidio en los niños preadolescentes, ¿no? Y la violencia que se presenta en la escuela, o sea, hacia los jóvenes. Eso es terrible también porque quita la confianza de la persona a quien nosotros confiamos nuestros hijos, ¿no? Se sienten desamparados porque no pueden tener esa seguridad de que el adulto que es responsable en ese momento los va a entender. Yo estuve viendo hace poquito en las redes sociales una chica estaba muy frustrada porque, o sea, ella decía que estaba llorando porque se acordaba lo que le hizo una profesora de inglés. Ella se esforzó por dar su materia y la profesora le dijo con insultos horriblemente que era una porquería lo que había hecho y que nunca iba a llegar a nada y que no, o sea, que era una molestia en el colegio. Eso es para un joven que tiene expectativas de futuro, expectativas de vida, es algo muy frustrante y muy dañino también esa clase de violencia. A mí me ha tocado también ver la violencia de los profesores con los niños, ¿no? Niños pequeños. Me ha tocado verlo con mis hijos. Desde llevarles un regalito, hacer un dibujito para la maestra y ver cómo tomaba ese dibujo, lo arrollaba y lo tiraba en el tarro de la basura, hasta un montón de cosas con palabras, ¿no? Y con castigos que les han hecho pasar. ¿Alguien tiene algo para decir, para comentar al respecto sobre esta clase de violencia en los colegios? Carlos Me levantó la supongo que mano. todos. Bueno, Carlos, a ver. Carlos, Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Dios la bendiga. Bendiciones, gracias. Primero quisiera preguntarle, ¿no?
usted dijo la frase, cuando se pierde la humildad, se pierde. La posibilidad del crecimiento. Bueno, ese era. Ahora, ¿sabe qué? Mi pregunta va dirigida en lo siguiente. Con respecto a lo que usted decía de la violencia, estuve viendo la clase de ayer, la estoy pasando en limpio, y veía ahí lo que usted enumeraba recién, lo que decía de la violencia de género, habló de la violencia familiar, habló de la violencia hacia la mujer. Ahora, ¿sabe qué? Se pone un poquito, me quise poner un poquito en la vereda de enfrente, porque tengo un hijo mayor que lamentablemente está en la cárcel por una causa injusta. Sí, Digo injusta porque ha sido comprobado, ha sido lamentablemente recontra comprobado por todos lados de que es inocente, que él eh, no había hecho esa violencia de género o sí, esa violencia hacia los niños. La acusación fue hacia los niños. Ahora él me preguntaba, porque en cierta oportunidad eh, a él también recibía, o sea, agresiones, recibía todo. Pero las veces pero cuando lo fue a exponer la denuncia, las autoridades le dijeron, bueno, una palabra que no la puedo decir, sí, y le dijeron que era, o sea, un pollerudo, pero dijeron otra palabra de otra manera, pero se lo doy más o sí. menos a entender. Ahora, ¿cómo llevar a ese joven, porque todavía, o sea, es joven, eh, lo hemos apoyado, lo seguimos apoyando, le llevamos la palabra, de hecho él también ya tomó la palabra del Señor, Mm. pero me refiero no siendo en el ámbito familiar, una cosa es, muchas veces por ahí lo conversamos con mi esposa, y una cosa es que nosotros llevemos el consejo, que hablemos, pero una cosa es la persona que lo está pasando. ¿Cómo le explico o cómo, cómo explico esa situación? En la violencia hacia el hombre, o sea, en este caso, ¿no? Porque se habla mucho de la violencia contra la mujer y se está viendo a diario, como usted dice, todo lo que está pasando. Pero el tema también está en eso, ¿no? ¿Cómo está, o sea, el aconsejar? Yo aprendí a través de lo que usted me enseñó, de lo que me enseñó el profesor Ariel, lo que hemos estado viendo, todo lo que hemos estado leyendo, lo vuelvo a rever y lo vuelvo a rever muchas veces, pero el tema es ese. Eh, o sea, en la presencia de la persona, decirle cuál es el cambio en ese sentido, cómo es la violencia hacia el hombre, cómo sujetarlo. Es lo mismo, o sea, las denuncias, lo mismo, sí. Lamentablemente no se toman muy en serio, pero hay que hacerle comprender a la persona que todavía no está instaurada esa, digamos, tan firmemente eso de la violencia contra el hombre, ¿no? Si bien las leyes son para todos, pero todavía no está, y hay que hacérselo comprender y tiene que asimilarlo, y bueno, y en algún momento revertirlo. Tiene que sanarse, obviamente, pero lamentablemente hasta ahora sí, esto va a seguir pasando hasta que no haya alguien que, eh, digamos, que se ponga firme en esto y saque eso, ¿no? Que tiene que estar más presente la justicia para el hombre, tanto como está para la mujer. Eso es lo que puedo decir. Ayer estuvimos hablando sobre este tema y sí, existe, es real, pero lamentablemente por ahora no está, digamos, no está asimilado ese tema.
en la sociedad, ¿no? La sociedad machista. Muchas gracias, profe. De nada, por nada. Geo, Hola, buenas noches. Sí, yo justamente quería hablar, ¿se escucha bien, no? perfecto. Sí, perfecto. Ah, ok. Bueno, quería hablar con respecto del tema de lo que estaba hablando de la violencia en los colegios, también la Sí, violencia hacia personas con discapacidad. Bueno, en mi caso, tengo una discapacidad visual que si bien, bueno, hoy en día no se nota, pero siempre cuando era chica, bueno, tanto como compañeros del colegio, hasta mismos docentes me hacían bullying. Yo sin saber, como a mí siempre me tuvieron que adaptar los contenidos o los diferentes materiales, me los adaptaban de otra manera, siempre tenía esos profesores que jamás lo querían hacer y era como que me traían una hoja en blanco como el resto de los chicos, cuando no les costaba nada hacerme la letra un poquito más grande, lo mismo me pasaba con el tema de los pizarrones, siempre me tuve que sentar adelante y ya era chocante, bueno, me pasó todos los años, que era chocante sentarme adelante y que peor que entraran los profesores integradores de educación especial y que dijeran, ah, ella tiene una discapacidad, ella no ve, automáticamente a los compañeros ninguno me hablaba. Así, así suele suceder y así me pasó toda la vida, desde la primaria y secundaria. Hoy en día estoy haciendo una carrera universitaria y gracias a Dios las cosas cambiaron. Y si bien, bueno, lo puedo hacer, hay más accesibilidades, la verdad que no me puedo quejar, pero la verdad bien. Pero sí, con respecto al tema de lo que es el bullying en los colegios, sí, yo lo viví de chica y en su momento nunca hubo lo que fue el tema de denuncias, o sea, era como que no se tomaba en cuenta, digamos. claro. Pero sí, con respecto a ese tema, sí, sí sé lo que es y es muy feo, pero bueno, sé que todo ese tema Dios lo está sonando y sé que todas esas cosas Amén. cambian, ¿no? Sí, gracias a Dios. Muy bien. Tal cual. Gabriel, Sí, bueno, quería aportar el tema de que por ahí cuando nos toca vivir la violencia doméstica, laboral, o mayormente cuando se trata del ámbito social donde se mueve, muchas veces uno que está trabajando en aportar ayuda del conocimiento que uno tiene, hay gente que se acostumbra a la violencia que para ellos es un juego. De hecho, hay mujeres que me ha tocado aconsejar, y no tan solo mujeres, hombres, yo siempre digo, tomen distancia. En el caso de que si alguna pareja está casada, yo le digo, tome distancia pero no te separes, porque el estar con una persona que está enferma no Sí, ayuda. De hecho, la distancia en sí hace a que porque la hay persona, dependencia emocional. claro, que tome Mm, distancia, eso quiere decir que, bueno, la persona se va a sentir de alguna manera protegida de ciertos ataques. Pero hoy por hoy, por ejemplo, mis hijos, los dos usan anteojos. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela, el hecho de que ver a una persona normal que use anteojos era una burla. Hoy por hoy ya está tan sistematizado todo que gracias a Dios es como que no es algo tan para burlarse. Pero de hecho trabajo sobre el bullying porque bueno, creo que la violencia nunca se va a acabar. Siempre vamos a estar nosotros en este camino tratando de aportar lo que venimos aprendiendo y es de mucha ayuda. Así que bueno, eso, profe, quería aportar. gracias. nadie más. ¿Nadie más? No, nadie más. Bueno, sí, con respecto también a lo que decía, Ay, Natalia levantó la mano. sí, Ay, Ricardo, bueno. Se acordaron tarde. Primero Natalia. bueno, por orden. Natalia, levantaste la mano. Sí, sí. Hola. Sí, se te escucha. Hola, Se te escucha. ¿te escucha bien? Ay, qué ruido que te hace ese micrófono. Hola. Ahora sí. Tuve que sacarme los auriculares porque son un poquito medio raro. Quería aportar respecto a la violencia familiar, intrafamiliar. Me tocó un caso, yo atiendo en el público, trabajo en el ANSES. Me tocó un caso que justo estaba atendiendo a mi compañera, una chica, que iba a hacer un trámite del Universal, y resulta que me llama mi compañera con la cara asustada
Y la chica estaba llorando y le mostraba una fotografía donde estaba toda golpeada, pero impresionante cómo estaba toda golpeada la piba. Temblaba, como una hoja, temblaba mal. Y lo que ella manifestaba, que bueno, el esposo se había ido de la casa con el niño, el esposo le había pegado de una forma tan brutal que ella se va, la madre se entera y la madre misma de ella la obligaba a que vuelva con el esposo y también le había pegado brutalmente también la mamá, como Mm, exigiéndole que vuelva con el marido. claro, Ahí yo pude comprobar esto y ahí me doy cuenta que, bueno, la violencia intrafamiliar es tremenda la que vivía esta chica, que bueno, yo automáticamente, mis compañeras saben que soy cristiana y que bueno, que tenemos la red de la iglesia, de mujeres y de varones de acá de la iglesia de Shequina, de Caleta, así que ahí nomás me comuniqué con una de las chicas y bueno, comenté este caso. Así que bueno, quedó ya con la justicia y todo el tema. sí, Tengo varios casos. Mi esposo también viene de violencia de su anterior matrimonio, sí. de verbal, muy fuertemente, que hasta el día de hoy todavía, porque hay hijas intramatrimonial, de la cual que por ahí, bueno, él tiene que comunicarse y constantemente es palabras tremendas las que él recibe, de las cuales, que bueno, yo sé que es fuerte todo lo que él escuchar y bueno, y conmigo es otro clima diferente que vivimos, porque bueno, gracias a Dios él reina acá en esta casa, pero sí puedo verlo que hasta él por ahí se siente vergüenza, por ahí me esquiva un Sí, poco de hablar del tema, eh, como que no quiere hablarlo, pero sí cuando veo que está la oportunidad de poder ayudar a sanar eso a través, digamos, del afecto y el cariño que yo le brindo, pero sí sé que hay hombres que reciben violencia y que, bueno, no hay una forma como uno, a veces por ahí, por el hombre, ¿no? Que no de ir a hacer la denuncia y todo eso, pero bueno, hoy por hoy es como se dice, ¿no? Un 50% tanto el hombre como la mujer. Tengo mi hija mayor también que ha sufrido bullying, muy silencioso, ha tenido compañeros en el colegio de monjas que la han discriminado mal por el hecho de que, bueno, ella no se crió conmigo, sino con la abuela, y ha tenido, bueno, pero un pequeño problema de aprendizaje y ha sido muy excluida en el colegio. Recién la escuchaba a esta chica que comentaba por el tema de los lentes, la vista y todo eso, y Celina, me acuerdo que me contó una vez en una materia que era bíblica, que ella la había elegido para estudiar la Biblia, es un colegio católico de monjas. Y el profesor en un momento le dijo, tenés que hacer grupo con otro chico o con otros grupos de pibes. Y ninguno quería hacer grupo con ella, porque ya en sí ya estaba muy marcado el bullying en el grupo. Y claro, la sacó de la clase. ¿Y qué le dijo? Celina, yo ya no te quiero más en mi clase, eso es un problema, le dijo. Y eso le claro. marcó a ella hasta el día de hoy todavía, bueno, estamos con todo un tema psiquiátrico, psicológico y con muchas cosas detrás, de las cuales, bueno, Dios está obrando ahí, pero es tremendo cómo el bullying en los jóvenes o desde niños, cuando lo reciben, cómo lo Sí, marca en desvaloriza. grande, Mm, totalmente. Ella quiere arrancar una carrera y vuelve ese miedo, no tiene amigos, a no ser es aceptado. fuerte todo lo que se marcó. Sí, ha marcado mucho. Y después, bueno, yo sí vengo también de una violencia de anterior matrimonio, en donde sí he recibido la parte psicológica, sexual, eh, todo lo que se venía hablando, para mí es como abrir una herida y me cuesta porque, bueno, desde ayer me siento que muy, muy, muy rosada por todo esto, porque, bueno, es fuerte haber vivido una violencia extrema. Yo vengo de un anterior matrimonio muy fuerte, todo esto, y de la cual, bueno, yo sé que también necesito ayuda, así que estoy dándome cuenta que pensé que esto lo podía dejar guardado bajo el tapete, como uno dice, ¿no? Pero hoy No, me doy cuenta que no hay se cosas puede, que tengo que sanar, sí. Así que tal bueno, cual. quería comentar eso. Pero bueno, no hay nada imposible para Dios. Amén. Por eso decía yo que a veces nosotros podemos ser banderas
para otros, ayudar y estar, ser pilares, pero cuando se trata de nosotros mismos, a veces es fuerte cuando nos quedamos a solas con nosotros mismos en todo esto y nos planteamos un montón de cosas, ¿no? Ricardo dijo que Ricardo, quería... Ricardo. Buenas noches, profesores y acá, compañeros. Bueno, yo tengo dos cosas. Una, lo que yo he hecho hincapié y lo que se me ha marcado fuego a mí, es que las palabras no son inocentes. No hay palabras inocentes. Con el bullying empezamos, no, es un chiste, es un chiste, no hay palabras inocentes. Nosotros como sacerdotes, como capellanes o como la función que cumplamos en el lugar que estemos, parando las palabras que parece que son chistes y no son chistes, son ofensivas, son dañinas, son molestas, pasa a ser un bullying oculto o disfrazado. Entonces lo que nosotros marcamos en el grupo donde yo estoy, generalmente los bomberos hay un vocabulario muy especial, y yo le digo, no se traten así, porque hoy día estamos todos alegres, todos contentos, no hay problema, pero va a llegar un momento que vamos a venir con problemas de la casa, y ustedes se van a tratar mal y se van a pegar. Y lamentablemente los bomberos que se pelean, no se busca quién empezó, quién la terminó, sino se van los dos a la calle, no pueden seguir siendo bomberos. Entonces, una de las cosas es eso, que no hay palabras inocentes, no, que no sé, no, lo que pasa es que yo le digo cariñosamente, no, en los matrimonios, en los hermanos, en la familia, en la iglesia, en la cancha, no hay palabras inocentes. Yo fui abusado psicológicamente por un profesor, yo siempre fui rubio, de ojos claros y pesaba, siempre fui gordito y gordo en aquel momento de mi adolescencia. Entonces, obviamente el profesor era tendencia a haber sido militar o era militar y me trataba de tagana, de inútil, de basofia, de todas las cosas que hablan los militares. Yo eso me lo tragué y era la persona que más flexión hacía, el que corría una cancha más que los otros. Digamos, él me humillaba y me basureaba desde los 12 años hasta los 15 años que lo tuve profesor. Cuando yo lo vuelvo a encontrar, este bendito profesor, yo ya había pasado por una sesión de sanidad interior, que el Espíritu Santo había tratado el odio hacia mi familia, y había tratado el odio hacia el maltrato que yo había recibido sobre mi mamá, mi papá, porque era de carácter muy duro. En mi caso, no sé, admitía que había bullying. Si a vos te cargaban, vos te tenías que defender. Si alguien te agredía, vos tenías que defenderte más. Es decir, para que el otro aprendiera que no se tenía que meter con vos. Cosas las cambié. Obviamente el Señor sanó mi corazón, sanó mi vida. Y yo me lo vengo a encontrar este varón. Habiendo pasado 3 años que yo conocía a Jesucristo y que estaba realmente, verdaderamente sano, y lo tuve que perdonar muchas veces. Y yo me lo encontré y era una persona anciana, una persona más grande que yo, por supuesto. Y cuando me vio se sorprendió porque yo lo llamé por el nombre y lo hice recordar quién era yo. Ah, me dice usted Olmedo, el gordito. Digo, vos sabés que vos me perjudicaste toda la infancia. Me marcaste que yo no sabía si hacer o no hacer, o si ir o no ir, por culpa de tu maltrato. Me dijo, no, pero yo eso te lo hacía para que vos reaccionaras. Yo le dije, mire, profesor, yo le voy a explicar una cosa. Hace 3 años que conocí a Jesucristo y ha cambiado mi corazón y mi mente. Si no, en este momento yo lo estaría cayendo a golpe a usted en el piso por el daño que me hizo psicológicamente. Lo único que le puedo pedir es que no puede tratar así a la gente y que Dios me ha perdonado y que Dios lo va a perdonar a usted también. Pero de ahí aprendí que no habían palabras inocentes, porque él se escudaba de que todo lo que me había hecho era para que yo me motivara, para que yo tuviera, saliera del pozo que estaba metido en la obesidad. Toda mi vida fui gordo. Ahora, estaba en el Aconcagua, he hecho un montón de cosas que muchos gordos no llegan, que muchos flacos tampoco han llegado, pero siempre he tratado de superarme porque es lo que Dios, el amado Jesús, me mostró que hay que seguir para adelante. Muchas gracias a todos. No, por nada. Mario. Y sí, el círculo interminable de violencia, ¿no? Atacar la violencia con violencia sería un círculo interminable.
Cortita que se nos pasa la hora. Sí, 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 Dale, sí, Mario. sí, no, también me pasó lo mismo a mí en la escuela y la verdad que también me tocó bueno, mis padres fueron siempre del campo y ellos le decían, defendete porque nadie te va a defender. Y bueno, me mandaron a estudiar taekwondo, porque yo me río ahora porque yo era gordito también, era gordito y bueno, los gorditos siempre y le dicen muchas cosas feas, digamos. Y ya más o menos en 4 meses ya no estaba más gordito. Y los chicos que estaban y me hacían bullying, ya no querían estar al lado mío porque sabía que iban a cobrar, porque yo les pegaba. ¿Por qué? Yo después los conocí de grande y charlamos y nos reíamos de esos temas y me pidieron perdón. No es porque yo sabía algo o porque algo, sino es que nosotros empezamos a la escuelita dominical y ahí nos enseñaba la maestra cómo teníamos que nosotros actuar. Y creo que nos enseñó mucho. Y lo más importante es cuando uno te cortás o te lastimás, queda una marca, queda una cicatriz. Bueno, todos los que pasamos eso queda una cicatriz, pero ¿para qué? Para saber de dónde nos sacó Dios. Nada más que eso. Gracias, profesora. Bendición. Geo, ¿Alguien más? Geo. ¿Te pasó de largo? Ah, Geo, dale. Hola, Hola. sí, soy la mamá de Geo, soy Miriam, nos conectamos juntas. Bueno, yo quería hablar en cuanto a cuando se hablaba de acoso laboral, bueno, es un testimonio, ¿no? Yo lo sufrí bueno, cuando tenía 26 años, ¿no? Trabajaba, era presidente de un consejo deliberante en mi provincia, en Río Negro, y cuando se me estaba por terminar el mandato ya, un legislador que me había enseñado a cómo llegar a la gente, en ese tiempo no conocía a Dios tampoco, en cómo llegar a la gente, cómo ganarme también los votos, entonces bueno, yo lo admiraba en ese tiempo, resulta que el legislador en ese momento me ofreció un trabajo. Como él ya era diputado, entonces me ofreció un trabajo, ¿no?, en la legislatura. Bueno, yo pensé que me iba a dar ese trabajo y estaba feliz, ¿no? Entonces, bueno, resulta que lo que él, bueno, me citó, todo, fui como era siempre, pero bueno, él quería algo a cambio y eso para mí fue terrible. Yo en ese tiempo tenía a mi hija que era muy chiquita y no sé, fue algo que me dejó, no sé, en miniatura, me sentía, pero lo más bajo cuando, no sé, fue peor, como un abuso, no sé, algo tremendo que uno vive, que es como que te cierran después muchas puertas, me costó lo que es después en formar una pareja, es decir, hasta el día de hoy, bueno, siempre pude criar a mi hija, gracias a Dios, pero me costó en eso, es como que no perdés la confianza en alguien, en un hombre, no me gustaba tener compañeros varones cerca, ¿no? Y entonces, bueno, y me di cuenta, pensé que yo eso lo había superado, y yo me di cuenta cuando me vine a vivir acá a Caleta Olivia, y empecé a estudiar otra vez una carrera, cuando un profesor se acercó al lado mío pero para explicarme un tema, entonces ahí y pone la mano sobre la silla para explicarme. Y es como que sentí ganas de pararme y revolverle la silla, pero él me quedó mirando, pero me di cuenta en ese momento que yo no seguía con ese trauma, ¿no? Yo digo, por eso, cómo te trauman lo que es un acoso laboral, lo que es, no, es terrible. Y bueno, y me trabó en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso lo pude superar en Dios, por eso lo cuento, porque antes cuando lo hablaba lloraba. Siempre yo, y es una experiencia muy, muy fea, pero es un testimonio, entonces uno se da cuenta que sí, existen los acosos laborales, diferentes tipos de violencia, y bueno, cada uno tenemos un testimonio, bueno, lo quería comentar porque la verdad que es muy, muy feo y te cierra muchas puertas también en uno, ¿no? Sí, así que bueno,
que bueno, fue tremendo, Bueno, pero bueno, lo quería comentar, así que gracias. gracias. Y mañana vamos a ver un poquito más de esto, del tema de la violencia en el trabajo y del acoso. Por hoy, bueno, son 21:05. Si no tiene alguien más algo que decir, Si Flor o Alberto lo dicen cortito, los dejo. Si no, fuiste. Eso es violencia, ¿eh? Eso es violencia. vamos a darle un tiempito. No, 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 no. Si va a hablar Alberto, no. A Flor sí, pero a él no. Dale, chicos. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas bendiciones. No, siempre no me quieren dar a hablar a mí, no. No, Dios no, mío. yo a vos no. A tu señora sí. Un abrazo para cada uno de ustedes. La verdad que muy interesante la clase y sabe que quería compartir algo. Yo creo que cada uno de nosotros hemos venido a los caminos del Señor con una marca y con una huella, pero eso lo ha sanado el Señor y lo ha restaurado. Y hay otros que no siguen sanando el Señor. Por ejemplo, en mi caso, Controlá tu micrófono que se está rozando en algo y está haciendo mucho ruido. Ahí está. Ahora sí, ahí. Ahora sí. Bueno, la verdad que es una enseñanza muy linda y yo creo que cada uno de nosotros como repito, hemos llegado a los caminos del Señor con una huella, con una marca en nuestro corazón, en nuestra vida, de nuestro pasado. Yo creo que cuando venimos a los pies de Cristo es algo diferente porque Él comienza a sanar y a restaurar nuestro corazón y nuestra vida. Quiero contar algo breve, nomás rapidito. En mi caso fue violencia doméstica a través de un tío mío, por causa de lo que supuestamente lo había vivido él con mi padre, con mi madre, mi padre. Pero cuando yo estuve viviendo en la casa de él, él mucho me maltrataba a mí, podía muchas condiciones. Un día me acuerdo que me encerró en el baño y sacó un cuchillo, un puñal con forma de un cuchillo grande y me dijo que sacara la lengua para cortármela. Y yo le lloraba y le rogaba que no, y si no me pegaba planazo. Y eso marcó tanto mi vida que un día tomé la decisión de tomar un arma. Me acuerdo una escopeta de doble cañón que le hicimos en Ecuador, con 2 cartuchos, para yo matarlo muerto, porque eso es lo que yo escuchaba de tantas cosas de lo que me había hecho. Y violencia trae violencia, ¿me entiendes? O sea, la violencia trae venganza. Y no lo hice porque a la edad que yo tenía escuché una voz audible que nunca me puedo olvidar, que me decía, ¿quién eres tú para que le quite la vida al hombre o al ser humano? Y eso quedó marcado en mi vida, que no me permitió que yo cobrara venganza, ni en la vida de él, ni en la vida de su esposa. Porque fue tanta la violencia que sufrí con él, que eso me llevó a una vida tragedia en mi vida, en mi juventud, en lo que es delincuencia, etcétera, etcétera. Pero cuando llegué a los caminos del Señor, cuando llegué a Cristo, lo primero que yo hice fue postrarme a Dios para que Él sanara mi corazón de todo el pasado que había afectado mi vida. Para yo poder perdonar cuando yo vea a mi tío cara a cara, cuando yo pueda ver a mi madre o algún familiar de lo que había yo pasado aquello. Y gracias a Dios, Dios sanó mi corazón y cuando yo lo vi, yo le dije, yo lo perdono, tío, lo que un día usted hizo conmigo, lo que usted un día cometió conmigo. Lo abracé, lo perdoné y también hice lo mismo con mi madre y también con otras personas más. Y la verdad que fue algo impresionante porque eso nos fue creciendo ya en los caminos de Dios. Dios tuvo que sanar para poder perdonar. Así que le agradezco mucho a Dios y a cada uno de ustedes y por estas clases que la verdad que nos ayuda para seguir y nos enseña mucho, nos enseña para enseñar y eso es lo bueno. Así que muchas gracias por la oportunidad junto con mi esposa y Dios pueda bendecir su vida cada día más. Amén. Amén. Y lo importante de esto, algo muy importante es que nosotros debemos perdonar, pero también perdonarnos a nosotros mismos, porque eso también es fundamental. Si bien tenemos esa capacidad para perdonar, pero somos muy estrictos con nosotros mismos, tenemos que aprender a perdonarnos para que la sanidad sea completa. ¿Querías decir algo? No, yo no.
Bueno, si alguien más tiene algo para decir, No, ya este es el está. momento. No hay más nadie. Alguien que ore y nos despedimos hasta mañana. A ver, ¿quién puede orar? Azul, ¿tenés ganas de orar? Amén, acá estoy. Bueno, vamos a orar, le damos gracias a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo por la enseñanza de este día. Gracias por la vida de la profesora. Padre, te pido que la bendiga, Señor, que le sigas dando, Señor, conocimiento y sabiduría para que ella nos pueda enseñar. Gracias por los testimonios, Señor, que mis hermanos se animaron a contar, Señor. Te pedimos que tú estés obrando, Señor, que sigas obrando sobre todas estas situaciones, Señor, aquellas que aún no se han resuelto, Padre, y que tú conoces la salida, Señor. Dale a mis hermanos, Señor, total sanidad y liberación, Señor, para que ellos puedan ayudar a otras personas, Señor, a través de su testimonio, Padre. Gracias te doy, bendito Dios, por este día maravilloso. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, y todo lo que nos ayudas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta mañana. Mañana, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal.